Bueno, ya acaba de decir Lola que no me va a presentar porque así lo hemos pactado. Como el título de la conferencia es Reinventar la profesión docente, a mí se me ocurre que la mejor manera de contaros cómo un docente trata de reinventarse a sí mismo es partiendo de la propia biografía, que es lo que voy a hacer. De modo que era innecesaria una presentación formal, si luego lo que voy a hacer en realidad es presentarme. Así de vanidoso soy. Bien, bien. Yo me presento de la siguiente manera en las redes sociales. ¿Veis bien el subrayado? ¿Sí? Con la ilusión intacta, a pesar de todo. Este es mi año 38º de maestro. 30 trabajando. Bueno, trabajando, quiero decir, siendo maestro, ya sabéis. Y me permito el lujo de decir públicamente que permanezco con la ilusión intacta. Espero ser capaz de descubriros poco a poco y ojalá que en menos de una hora, bastante menos de una hora, por qué me puedo permitir ese lujo. En 1979 acabé magisterio. No tenía ninguna intención de estudiar magisterio. Fueron circunstancias azarosas las que me llevaron a hacer una carrera que prometía ser rápida y fácil. El caso es que terminé magisterio y luego me presenté a oposiciones y también la aprobé. Y me mandan a un pueblecito precioso de aquí de la Serranía de Ronda. Allí estoy 4 cursos completos. Soy profesor de Ciencias Sociales, mi especialidad en aquella época se llamaba Ciencias Humanas, y doy clase en lo que entonces se llamaba segunda etapa de EGB, sexto, séptimo y octavo. Chavales de 11, 12 hasta 14 años, dependiendo de cuánto repetían. En séptimo de EGB toca Geografía Física de Europa. Y dentro de la Geografía Física de Europa, después de recordar primero los océanos y mares y luego las montañas, tocan los ríos. Y yo pues pongo el mapa de Europa en la pared, como siempre, y explico, atención a la palabra, explico los ríos. Tendrá mucho que explicar un río. El caso es que yo lo explico, ¿vale? Y yo enseño, atención a la palabra, enseño a mis alumnos dónde están los ríos más importantes de Europa. Más importantes que lo digo yo, claro. Me parece a mí que son los más importantes. Como soy un maestro moderno, no en vano tengo 23 añitos, acabo de estudiar psicosociología de la educación, pedagogía de la educación. Ah, perdón, de la educación no, pedagogía, qué tontería. Para que os podáis situar, con 23 años, recién salido de magisterio, yo creía que era un maestro moderno y que todo el que tenía más de 35 años estaba en la escuela ya era viejo, se había pasado. Eso creía. Lo que yo pensaba iba a misa, con una arrogancia que no os podéis ni imaginar. Le enseño a mis chavales una regla mnemotécnica, que es imaginar un reloj superpuesto. De manera que a las 12 encuentran un río importante, a la 1 otro, a las 2 otro, y así sucesivamente. Fácil de recordar, ¿verdad? Explico, enseño, hacen mapas mudos, los colorean para que sea divertido. Chavales de 12 años coloreando un mapa. Y un día aviso, mañana pregunto los ríos. Y llega mañana y yo naturalmente saco al más pinta de la clase, al que sé que no ha mirado los ríos ni por el forro. Lo sé por varias razones, entre otras porque ya es repetidor y arrastra fama. Pero además porque cuando acaba del colegio a las 5 de la tarde se pone en la barra del bar de sus padres y cierra el bar a las 12 o la 1 de la mañana. Así que no ha visto los ríos. Pero yo soy un maestro moderno. Y digo, el Paco hoy
se aprende 2 o 3 por lo menos, y eso no lo olvida nunca. Así que venga, Paquillo, sal al mapa. Paco, ¿dónde está el río Vístula? Podéis imaginar la cara de pasmado de Paco, buscando en el mapa, buscando en el mapa. Paco, ¿te acuerdas de lo del reloj? Sí, maestro, pues recorre la hora, hijo. En alguna hora importante está. Inmediatamente hace pop, pop, pop. Aquí está, maestro. Aquí está el río. Muy bien, Paco. Muy bien. Refuerzo positivo. Que el Paco se crezca. Muy bien, Paco. Perfecto. ¿Dónde nace? Y hace así. En el mar Báltico, maestro. ¿Pero cómo? Sí. ¿Qué lo pone? Mar Báltico. Digo, hombre, entonces, ¿dónde desemboca? En los Montes Cárpatos. Digo, oye, Paco, no será que el río nace en los Montes Cárpatos y desemboca en el mar Báltico? Pone las manos así, me mira, socarrón, mira la clase, sonríe y dice, ¿cómo que el río va y cuesta arriba todo el rato? No es un chiste, es una anécdota. Yo naturalmente me reí muchísimo, justo hasta darme cuenta de que nadie más en la clase reía, nadie. El resto de los chavales, incluso los que sacaban buena nota, también se preguntaban cómo era posible que el río fuera cuesta arriba. Que eso el maestro no se lo había explicado. Esta es mi primera gran crisis profesional y no llevaba más que 3 o 4 meses trabajando, nada más. Seriamente me planteé si valía la pena que yo estuviera allí haciendo lo que hacía, si tenía algún sentido. Y si no llega a ser porque me voy a comprar un 4 latas, que ahora veréis, y tenía que pagar a plazos, probablemente lo dejo. Probablemente. De momento lo que hice fue salir al campo, frecuentemente. Cientos de excursiones. Bueno, cientos a lo mejor es pasarse, pero docenas de excursiones sí, porque me propuse que los accidentes geográficos lo iban a aprender sobre el terreno. Y comprender aquello de que los ríos no iban cuesta arriba, porque la tierra no es plana, porque la representación en un plano es vertical por convención, pero la tierra en realidad es redonda. Y naturalmente los fluidos fluyen hacia abajo, no hacia arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Se hacía muy bien bañándonos en las pozas de los pueblecillos de alrededor y dando paseos por el campo. Esa constante la he mantenido durante toda mi permanencia en la escuela hasta 1990. Pero otra cosa que hice ya al año siguiente... ¿Qué ha pasado? Por Dios. Y no me avisáis, ¿eh? Nadie dice nada. Una foto entrañable de aquel tiempo. Aprendí a montar en mula, una cosa apasionante. Y aprendí a arrear a las cabras, una cosa apasionante. Otra cosa que hice al año siguiente fue coger mis 4 latas y venirme a Málaga todas las tardes porque me matriculé en pedagogía. Iluso de mí, creía que estudiar pedagogía me iba a hacer mejor maestro. Estudiar pedagogía provocó en mí grandes transformaciones, pero no me hizo mejor maestro. Espero que ahora seré capaz de explicaros por qué. Tuve la inmensa suerte de que acababa de crearse en Málaga un departamento que se llamó de Pedagogía Sistemática, que llevaba José Manuel Esteve, el germen de lo que luego fueron los departamentos de Educación y la propia facultad. Y en aquellos primeros años, la primera remesa de profesores que trajo Esteve fue escogida. Y vinieron Ángel Pérez, Miguel López Melero, Félix Angulo, etc. Gente muy buena con la que aprendí que era posible otra educación, porque la educación en los años 80 en este país
seguía siendo muy triste, muy lamentable. Y aprendí que se podía hacer de otra manera. En el 83-84 me vengo a Málaga. Me dan destino definitivo en un colegio en Málaga. Y yo ya no solo soy un maestro joven y moderno, ahora además soy todo un pedagogo. Si antes sabía, ahora soy la releche. O sea, se me ocurre nada menos que hacer un departamento de orientación en el colegio en el que soy tutor de tercero. Departamento de orientación unipersonal, claro. Yo me lo guiso y todo lo demás. Y por supuesto atiendo a las demandas de mis compañeros, que para eso se supone que estoy. Paso pruebas estandarizadas por un tubo. Paso test de inteligencia, de intereses, de actitudes, de aptitudes, por un tubo. Y así estoy unos cuantos meses desencantándome del trabajo de orientador en un colegio, hasta que un día me descubro, de mala manera, a un compañero que me dice: oye, a ver si me dices qué le pasa a este que tiene ya 7 años y prácticamente no sabe leer. Y yo le dije: enséñale. ¿Cómo? Que le enseñes. Y la escena se repitió unos días después, cuando vino el de matemática y me dijo: este casi no sabe contar. Enséñale. Me acababa de dar cuenta, con todo este proceso, de que la orientación escolar no es la solución de ningún problema. A lo mejor es un paso necesario como diagnóstico para tomar medidas y solucionar problemas. Por tanto, lo estaba haciendo muy mal. Al año siguiente, tuve la inmensa fortuna de trabajar en una granja escuela. Granja escuela en Málaga. No sé que haya habido otro caso como ese. Solo duró un curso, por tensiones institucionales que no tienen nada que ver con nosotros. Y fue una experiencia terriblemente interesante. Si en Tolós había aprendido a montar en mula y a arrear a las cabras, aquí aprendí a imitar al ganso, a seguir a las gallinas para quitarle los huevos y a limpiar la cama de la yegua. Palabra. Pero es que eso hacían los niños que venían a visitarnos todas las semanas. Cada semana venía un colegio, el martes, y se iba el viernes. Allí dormían, allí comían, por las mañanas trabajaban en la huerta o en la granja, o en ambos sitios, y por la tarde teníamos talleres. Un curso de un desgaste que no os podéis ni imaginar, porque éramos solo 3 maestros y 3 monitores, y a ninguno de los 6 se nos ocurrió pensar que los animales siguen comiendo, bebiendo, haciéndolo todo en vacaciones. Y entonces nos tocó ir en Semana Santa, en Navidad, el mes de agosto, diariamente. Fue una experiencia muy, muy, muy interesante, muy gratificante. Esos 4 años, vuelvo a tener suerte. El azar interviene de una manera que uno naturalmente es incapaz de controlar, si no, no sería azar. Tengo la suerte de que me destinan a un colegio chiquitín en el Puerto de la Torre. Igual lo conocéis. Ahora se llama Pedro Salinas, pero entonces solo se llamaba Salinas, que es el nombre de la barriada. Vuelvo a trabajar en segunda etapa, pero solo tenemos 3 grupos, un sexto, un séptimo y un octavo, con una ratio bastante baja, entre 12 y 20 alumnos por curso. Y somos 3 maestros que lo damos todo, Antonio Marfil, Juan Antonio Guerra y yo. Y decidimos que no es nada complicado romper los 3 cursos, romper los horarios y romper los agrupamientos y organizarnos de otra manera. De modo que nos dedicamos durante 4 años exclusivamente a viajar. Decidimos que nuestro proyecto se llamaba Conocimiento Interdisciplinar de la Provincia de Málaga. Y era ese el planteamiento, Conocimiento Interdisciplinar de la Provincia de Málaga. El trabajo consistía en que los chavales, divididos en grupos, mezclando edades, no los de sexto con los de sexto, los de séptimo con los de séptimo, mezclando. Los chavales divididos en grupos decidían a qué comarca querían viajar. Decidían por dónde se pasaba, en qué medio de transporte, si se comía o no en el camino, cuánto costaba, a qué hora había que salir, a qué hora había que llegar, cuánto se iba a tardar,
dónde había que hacer fotos, dónde había que recoger muestras de la naturaleza, dónde había que hacer dibujo a mano alzada, dónde había que entrevistar, dónde había que recoger folletos, dónde había que. Eso, con la poquita documentación que teníamos en esa época, si hubiéramos tenido internet, yo no sé qué habría pasado. Cuando estaba todo organizado, íbamos de excursión, 1 o 2 días según ellos hubieran decidido. Se hacían las tareas que habían previsto durante la excursión y a la vuelta tenían otras 2 semanas para organizar todo el material y hacer una gran exposición de ese trabajo a la que asistían los padres, los amigos, los vecinos y hacíamos una fiesta. Carpetazo esa, venga, siguiente excursión, ¿a dónde vamos? Claro, el trabajo de los maestros no era llevar a los niños de excursión. El trabajo de los maestros era supervisar que la actividad que tenían que hacer antes, durante y después tuviera valor educativo. Y también cómo encajar el conocimiento de lengua, de matemáticas, de inglés, de geografía, de historia, etcétera, 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 en esa actividad. No hicimos otra cosa en esos 4 años. Bueno, sí hicimos otra cosa. Por las tardes teníamos talleres. Fotografía, radio, carpintería, huerto escolar, deporte, talleres. Y para eso estábamos 3 maestros, pero también padres y madres voluntarios que se fueron enganchando poco a poco, el conserje, la limpiadora, en fin, quien se dejaba atrapar. Bueno, pues todo esto acaba porque en el 90 me vengo a la facultad. Sale una plaza de asociado en mi departamento, la solicito, la gano y me vengo. Y estoy un par de años haciendo, bueno, por lo de siempre, dar alguna clase, pero en el 92 me enrolo en eso que llamamos CAP experimental. El CAP, el Certificado de Actitud Pedagógica, es el antecedente del máster de profesorado. Solo que este es experimental. Durante unos años convivieron el CAP normal y el CAP experimental. Y el CAP experimental era una experimentación en toda regla, en la que estuvimos involucrados 8 profesores en torno a un módulo central de investigación en la acción, relacionado con la práctica en los centros. Se sometió a evaluación externa y luego tuve la suerte de encargarme de la formación de los tutores, es decir, de la formación de los profesores de enseñanzas medias a los que los estudiantes del CAP visitaban para hacer las prácticas. Se acaba aquella experiencia y entre esos años mi compañero Kiko Murillo y yo, ahora lo vais a conocer, decidimos que vamos a hacer algo diferente en una asignatura de primero de magisterio, en didáctica general de primero de magisterio. Y hacemos algo realmente diferente. Lo organizamos todo en torno a talleres, estamos 2 profesores siempre juntos en el aula, no nos sustituimos el uno al otro, no dividimos la materia, no tú vas los lunes y yo los miércoles, no, todas las horas, 9 horas semanales, juntos en el aula con los estudiantes. Pero además tiramos de colaboradores, gente de la propia facultad, gente de instituto, gente de la escuela, y hacen de asesores de las diferentes actividades de taller, porque tenemos hasta 17 talleres simultáneos. Y toda la actividad consiste en diseñar una actividad de taller con valor educativo que a final de curso harán de verdad con estudiantes de primaria. Nada más. Y desde 2007 hasta hoy, ese es Kiko. Sigo dando clase con él en el máster, damos metodología de la investigación cualitativa, los 2 juntos, todo el tiempo. Y desde hace un par de años doy clase con Manolo Fernández, un tipo estupendo, en segundo de pedagogía. También los 2 juntos, todo el tiempo, 9 horas semanales. Pero los módulos además son largos. No damos clase de 1 hora y media, ni de 2. Damos clase de 4 horas y de 5. Si hay una constante en mi vida profesional hasta el momento, es esa. Innovar, experimentar y trabajar con otros. Claro que hay periodos que no son así.
Claro que si echáis cuenta, veréis que hay años en los que no tengo nada de esto. No estoy trabajando con otro, no estoy innovando, no estoy experimentando. Pero buena parte de mi trayectoria profesional se caracteriza por emprender nuevos proyectos y trabajar con otros. Pero es que experimentar, innovar y trabajar con otros es el mejor modelo de formación de profesorado que yo conozco, de formación permanente. Es decir, mi formación como profesor depende mucho más de tener ideas, tratar de llevarlas a la práctica, defender su valor educativo, discutirlas con los demás y trabajar con otros que de asistir a conferencias, de leer manuales, de escuchar rollos. En eso me parece a mí que consiste reinventarse como docente. En eso me parece. Por eso es por lo que todavía me permito el lujo de decir que estoy con la ilusión intacta, a pesar de todo, a pesar de las políticas, a pesar de la LOMCE, a pesar de las decisiones de las diferentes administraciones, a pesar de la tremenda burocratización de nuestro trabajo, a pesar de todo eso, yo sigo yendo a clase con gusto, con ganas, todos los días. Vale, no mentiré, casi todos los días. La mayor parte de los días. Algunos se me atraviesa también, naturalmente. ¿En qué consiste? Voy a comprobar la hora. ¿En qué consiste nuestra profesión hoy? Yo voy a contar cuáles son algunos de los organizadores de mi pensamiento profesional. Algunos de ellos están establecidos desde antiguo, pero otros son muy recientes, bastante recientes. La primera en la frente, literalmente. Nadie enseña a nadie. Antes os pedí que prestarais atención a dos palabras, explicar y enseñar. Esta es tremendamente importante. Los docentes en general funcionan con un axioma que es falso. Como yo enseño, tú aprendes. Ve usted, no. No funciona así. A lo mejor yo... Pero si tú aprendes, ¿qué aprendes? ¿Cómo lo aprendes? ¿Y qué valor tiene eso? No tiene nada que ver con lo que yo trato de enseñarte. Eso quiere decir que el profesor no puede depositar el conocimiento en la cabeza del estudiante. El profesor no es alguien que domina un conocimiento y tiene cierta habilidad para trasplantar ese conocimiento a la mente del estudiante. No es así. No es así. El aprendizaje es una función cerebral y, por tanto, intrapersonal. Yo aprendo por mí mismo. Nadie me aprende. Yo aprendo por mí mismo. En mi cabeza se suceden transformaciones de las estructuras cognitivas. Eso es aprendizaje. Y sucede en mi cabeza, en la de nadie más. Y sin embargo, la condición indispensable para que se produzca el aprendizaje, aunque sea intrapersonal, es que exista una interrelación social. Si no hay interacción social, no hay aprendizaje. Es necesario interaccionar con el medio, con las personas, con los documentos, con las ideas. Es imprescindible. No hay interacción social, no hay aprendizaje. Pero el aprendizaje es intrapersonal. Todo aprendizaje valioso
realmente valioso, todo aprendizaje que remueve una estructura cognitiva mía y la transforma, necesariamente tiene que tener ciertas dosis de todo eso, de perplejidad, de incertidumbre. La manera en que tratamos de evitar que haya incertidumbre, que haya discrepancia, que haya perplejidad, es estableciendo un control burocrático de las tareas de aprendizaje. Y efectivamente desaparecen aquellas sensaciones que en principio parecerían negativas. Pero al desaparecer esas sensaciones también desaparece el aprendizaje valioso. También. Cuando conseguimos un control absoluto de las condiciones de la actividad del aprendizaje, desaparece el aprendizaje. Mucho más en este momento que Zygmunt Bauman bautizó como equidad. Precisamente una etapa de la vida de la humanidad en la que se han abandonado las certezas, han desaparecido las razones con mayúscula. Este tic me recuerda al de los monaguillos de mi pueblo, cuando iban delante del cura. Simpático. Cantemos o no cantemos. Modernidad líquida. Grandes dosis de incertidumbre, desconocimiento de qué nos depara el futuro, desaparición de las certezas, crítica a la razón instrumental, a la razón con mayúscula. La razón que nace con la ilustración es un revulsivo en contra de la creencia irracional, es un revulsivo en contra del poder omnívodo de la Iglesia. Pero ahora, recientemente, descubrimos que la razón no es razón suficiente para ser entronizada tan alto. En la modernidad líquida empezamos a dejar de creer, ¿no? Y creemos solo en el presente. Y eso, que a mí me pasa poco porque algo mayor que vosotros sí soy, a vosotros os debe pasar bastante, pero a vuestros estudiantes de 14 años les está pasando de una manera sangrante. Desconfianza se llama eso. Pero sí hay en la modernidad líquida una invariante fundamental, que es la interconexión de todo el planeta gracias a Internet. Mirad, podrán cambiar las formas, podrán cambiar los códigos, podrán cambiar los formatos. Lo que no va a cambiar es la presencia en cualquier punto del globo de una conexión a la red. Eso no significa que no se vaya, que se vaya a solucionar el problema de la brecha. Seguirá existiendo. Siempre habrá ricos y pobres, mejor y peor tecnología, mejor y peor acceso. Pero habrá permanentemente capacidad de acceso a través de la red. Y eso significa muchas cosas y muy importantes. Una de ellas significa que los docentes en general debemos estar apamplaos, tratando de impedir que las tecnologías entren en el aula cuando forman parte de la vida cotidiana de todos. En lugar de aprovechar las tecnologías en favor del trabajo en el aula, intentamos taponarlas. No sé si por miedo o por qué razón. Pero otra cosa que significa esto es que toda la información, está en Internet. Y la que no esté hoy va a estar mañana. Eso significa que ningún profesor, por experto que sea en su materia, por conocedor que sea de su área, ninguno posee tanto conocimiento como la información que se puede encontrar en Internet en 5 clics, si se sabe buscar. 5 clics. Claro, todo eso significa que no sé a qué jugamos en la escuela y en el instituto,
tratando de transmitir información que los estudiantes deberían almacenar temporalmente. Temporalmente hasta el examen, claro. Por eso el eslogan aprender a aprender, ahí es donde cobra sentido. Hoy es más razonable que aprender contenidos, aprender a aprender lo necesario cuando sea necesario. Eso es mucho más necesario, mucho más importante. Pero también es necesario y es importante aprender a ser. No enseñar a ser, que cada uno aprenda a ser. Porque la influencia de los medios de comunicación de masas y de Internet en particular, sabéis que los chavales jóvenes no ven televisión ya. Claro que no. Bueno, pues la influencia de los medios de comunicación de masas y de Internet en particular afecta profundamente a nuestros modos de sentir, de pensar y de actuar. Profundamente. Ejemplos 1000, podría poner ejemplos 1000, pero vamos con prisa. Vamos con prisa, que hay un par de chicas que ya me han advertido que tienen que irse a trabajar, que haga favor de darme prisita. Y sin embargo, a pesar de que acabo de decir que no sé qué hacemos en la escuela y en el instituto, trabajando con la información de esa manera, sin embargo, el conocimiento es la herramienta privilegiada de la humanidad. Privilegiada, no hay otra. Pero ojo, con ese papel, herramienta. El conocimiento acumulado por la humanidad a lo largo de la historia es lo que permite al ser humano comprender y transformar. Comprender la realidad y transformarla. La realidad social, la realidad física, la realidad. Por tanto, la meta de la escolarización sí es crear conocimiento. Solo que es crear conocimiento con valor de uso, ojo con la expresión. Valor de uso, no valor de cambio. Un conocimiento que sirva para ser usado. Y en ese sentido, esta afirmación también es muy tajante y estoy seguro de que a muchos chocará. Estoy seguro de que muchas en la sala seguirán pensando que primero hay que aprender la teoría para luego aplicarla. Bueno, pues digo yo que los profesionales elaboran su conocimiento profesional partiendo de problemas prácticos, no de teoría. Identificado el problema práctico, entonces se acude a la teoría, que es una herramienta magnífica para tratar de comprender el problema y de modificarlo. Con todo esto en mente, no hay que olvidar algo que los maestros sabemos desde siempre, pero que la neurociencia acaba de evidenciar. Y es que la puerta de entrada del conocimiento no es la razón, que es la emoción. Mirad, yo le digo todos los años, les digo a mis alumnos que mi principal misión, si no la única, es entusiasmarlos. Si yo soy capaz de provocar en ellos la emoción de conocer, la emoción de estudiar para poder comprender y para poder transformar, si soy capaz de hacer eso, poco más tengo que hacer, poco más me queda. Me queda, no he terminado con eso, pero poco más. Todo lo demás es secundario y es bastante más mecánico. La tarea profesional del profesor es entusiasmar. Si queréis sustituir esa palabra por motivar, adelante, podéis hacerlo. Es evidente que si yo consigo motivación por parte de mis estudiantes, poco más me queda que hacer. Me queda esto. Mi trabajo es intentar disponer las mejores condiciones posibles para que se produzca el aprendizaje. Fijaos que enrevesado, ¿no? Cuando parecería que el compromiso del docente es enseñar. Eso estoy haciendo, enseñar. Solo que para mí enseñar representa disponer las mejores condiciones posibles para que se produzca el aprendizaje.
Y para ello me valgo de algunas herramientas didácticas, algunas, y otras más que no hay ahí, pues como esas que estáis viendo. ¿He dicho antes que damos clases de 4 y de 5 horas? Sí, lo he dicho. ¿Habréis pensado que vaya tostón a aguantar a 2 profesores 5 horas seguidas? Sí, lo habréis pensado. Mirad, en 5 horas da tiempo a ver un documental, a poner un trabajo de análisis en grupos, a que se vayan a trabajar. A que se vayan a trabajar a la cafetería, a la biblioteca, al pasillo, al patio, al solecito, a la sombrita. A que vuelvan al aula, a que tengamos una sesión plenaria, a que se haga una exposición teórica. Pluralidad metodológica. No son 5 horas explicando, por Dios. No es eso. Y desde luego no son 5 horas ellos sentados en la misma silla. No, claro que no. No me extiendo. Ahí lo tenéis y como supongo que, Lola, supongo que daréis la presentación, ¿no? No me extiendo en esto. Avanzamos. Me quedan 15 minutos. Palabra. Solo tres características del diseño de buenas oportunidades de aprendizaje. Solo 3. Relacionadas con todo lo que acabamos de ver hasta el momento. Primera. Si el aprendizaje es intrapersonal, pero necesariamente se produce durante la interacción social, si es así, entonces es preciso promover el intercambio de ideas, de planteamientos, de debates, de posicionamientos, de ideologías. Eso es lo que justifica el trabajo en grupo. Eso es lo que justifica el trabajo en grupo. El trabajo en grupo no es una modernura porque así. Es porque obedece a la necesidad de interacción social para que se produzca el aprendizaje. Intercambio, diálogo. Cuando hablo de intercambio y de diálogo, me estoy refiriendo también a textos. Yo me relaciono con personas a las que no conoceré jamás, algunas ya fallecieron, porque leo sus textos. Ese intercambio con ese texto me enriquece. Si los profesionales elaboramos nuestro conocimiento a partir de la práctica y no de la teoría. Si el conocimiento es una herramienta valiosa de transformación, de comprensión y de transformación de la realidad, entonces partamos en nuestro trabajo de situaciones reales, tan reales como sean posibles, de problemas auténticos de la gente. Cuando digo problema auténtico no me refiero a aquello de que si un par de calcetines cuestan 2 euros, ¿cuánto costarán 6 pares de calcetines? También es un problema, pero no es a eso a lo que me refiero. La gente tiene problemas, y no lo digo de un modo dramático. La gente tiene sentimientos, sensaciones, estados de ánimo. La gente atraviesa por momentos en su familia, en su barrio. La gente tiene que coger el autobús y no llega. Transformemos todo eso, o buena parte de eso, en problemas con los que trabajar en la escuela, en lengua, en matemáticas, en física. Y 3. La función de la adquisición de conocimiento por parte de mis estudiantes es comprender y transformar. De modo que si parto de situaciones reales, auténticas, problemáticas, para estudiarlas, propondré un proyecto de transformación de la realidad bien informado como resultado de ese trabajo. 3 ideas, solo 3. Os aseguro que si ponéis en práctica las 3 simultáneamente en vuestro trabajo, habéis transformado de arriba abajo, el trabajo escolar. Hace falta Superman, claro. Hace falta Superman. El docente ya no explica, el docente ya no enseña, el docente solo diseña las mejores oportunidades para el aprendizaje, el docente selecciona problemas prácticos,
alimenta información, recursos, etcétera, para comprender los problemas. El docente asesora la elaboración de proyectos de transformación. El docente, Dios mío, Dios mío. Pero es que no tiene sentido hacerlo de otra manera. No vale la pena hacerlo de otra manera. Es duro, cuesta mucho. No está pagado, de verdad que no está pagado. No está reconocido. Una cosa muy en serio ahora. Puesto que la inmensa mayoría es iniciando en la tarea docente, acostumbraros desde ya a ser moneda de cambio de los políticos de turno. Según el momento, seréis lo mejor que tiene la sociedad y lo peor que tiene la sociedad, dependiendo de qué interese en ese momento. Es un trabajo que no está reconocido. Hay otras ocupaciones, otras profesiones igual de dignas, pero más no. Es vuestro turno si queréis hacer alguna pregunta, si no estáis deseando salir huyendo de aquí ya por fin. Os toca. Inténtalo. Mira, eso tiene difícil solución porque además debería ser atacado en diferentes frentes simultáneos, ¿vale? Un frente es trabajar con la administración para que desaparezcan esas pruebas de selectividad, por ejemplo. Cosa que a ti y a mí directamente no nos compete. Pero hay que trabajar ahí. En lo que a mi trabajo respecta, claro, si yo llego a segundo de bachillerato con chavales y chavalas que han estado toda la vida tomando apuntes y examinándose, y pretendo poner patas arriba segundo de bachillerato, ellos mismos me van a decir que deje de jugar, que se van a examinar la selectividad. Pero si yo llego a segundo de bachillerato con chavales que llevan haciendo eso desde primero de EGB, han acumulado unas destrezas, unas capacidades, un aprender a aprender, bueno, verás, no van a tener problemas para el último mes del curso, el último, empollar el temario. Que por cierto es lo que hacen todos cuando acaba segundo de bachillerato. Se encierran en su casa a empollarse el temario 3 días antes, una semana antes de los exámenes. Porque naturalmente lo que dieron en octubre no lo recuerdan en junio. Claro. Sí, no lo son. Te aseguro que no lo son. Pero tiene truco lo que estoy diciendo. Si quieres una explicación profunda, el ser humano vive permanentemente tratando de reducir disonancia cognitiva. Quiere decir, yo cuando me enfrento a una situación nueva, procuro encajarla en algún episodio de mi experiencia anterior y procuro explicarla gracias a las claves de aquella experiencia anterior. Efectivamente, la primera vez que le plantea a los padres ¿solo vamos a viajar? Dicen, ¿cómo? ¿Y no van a estudiar los niños? ¿Y no van a llevar deberes a casa? ¿Y no se van a examinar? La primera vez. Cuando ha hecho la primera excursión, la mitad de los padres, la mitad, dice, joder, el niño va al colegio contento. Antes no quería ir ni amarrado, ahora va. Pero además, ya me he dado cuenta de que trabaja mucho. No sé qué hace, pero no para.
Está todo el día clasificando muestras, haciendo fotos, estudiando, explicando. Cuando llevas 6 meses trabajando así, hombre, siempre hay algún padre más recalcitrante, siempre hay alguno. Pero cuando llevas 6 meses trabajando así, te lo has ganado. Porque ven frutos. Es que ven frutos. No hay que tener miedo a hacer estas cosas. Lo que hay que tener miedo es a no hacerlas con seriedad. Eso sí. Pero no hay que tener miedo a hacer... Hombre, yo no digo que ahora tengáis que poneros todos a viajar por Málaga, no eso, no eso. Pero un plan serio de transformación del trabajo escolar, bien explicado, bien argumentado, con paciencia, sin enfrentamiento, termina dando frutos. Y los padres no son precisamente los que más se van a oponer. Puedes encontrar mayores resistencias, mucho mayores, de tus compañeros y de tus compañeras. Adelante. Yo tengo 2 preguntas. Una, tú has hablado de que a los alumnos hay que entusiasmarlos. ¿Cómo se hace con el 30 alumnos distintos en clase? Aparte de mostrar el entusiasmo, que eso es lo fundamental. ¿Esas son las 2? No, esa es una. Ah. Y la otra es, por ejemplo, con la interacción, los trabajos en grupo, siempre es trabajo de uno, preguntando. Bueno, empezaré por la segunda, que es más fácil. No, eso no es trabajo en grupo. Claro que no. Vale. ¿Cuál era la primera? Perdona. Se me ha olvidado. Ah, vale. Hombre, muchas gracias. Sí, pero no se trata de eso. No estoy hablando de ser en clase un predicador. No, estoy hablando de transmitir entusiasmo gracias a que, uno, la tarea de la que ellos se van a encargar tiene sentido para ellos. Entre otras cosas porque probablemente ellos la han elegido, ¿vale? 2, proporcionándoles todo tipo de materiales que les puedan ayudar a resolver eso. Todos los que de conocer, ¿sí? 3, transformando horarios y espacios, dándoles libertad de movimiento, libertad de opinión, libertad de discusión, ¿sí? Es decir, bueno, son elementos que no garantizan el entusiasmo, yo no sé garantizarlo tampoco, pero promueven que la gente esté contenta trabajando, que es de lo que se trata. Y luego hay trucos de viejo maestro, también para eso. Hay trucos de viejo maestro, que son, pues por ejemplo, tener habilidad para detectar cuál es el momento en que un grupo flaquea y necesita apoyo, ¿sí? O tener habilidad para que un grupo reciba un comentario en su blog de un profesor de Dinamarca. No sabes la inyección de ánimo que da eso. De pronto abres tu blog y dices, ¡ostras! Un colega de Dinamarca haciéndome un comentario. Al colega de Dinamarca ya lo has llamado tú por teléfono o le has mandado un correo, ¿vale? Pero de eso no tienen que enterarse ellos. Y no lo estás engañando. Estás disponiendo condiciones para que se entusiasmen, para que su trabajo tenga una motivación. Y luego, el trabajo en grupo, ¿en qué consiste? Pues se deriva de lo que acabo de decir ahora mismo. El trabajo en grupo es difícil de manejar, sin la menor duda. Siempre existe el riesgo de que alguien flaquee, sin la menor duda. Pero cuando está encima, llama la atención de la gente y dice, oye, vosotros mismos tenéis a 1 o a 2 elementos en vuestro grupo que no trabajan. ¿Aceptáis llevar la carga, el peso, vosotros y que ellos no hagan nada? ¿Es eso lo que queréis? Adelante. Nunca quieren. Le ponen remedio. Y claro, el trabajo en grupo, para que no sea el sumatorio de las partes, por parte del profesor tiene que ser planteado así. No hay partes. No hay partes que se puedan hacer por separado. No son independientes. Se puede recopilar información por separado, se pueden hacer análisis por separado, pero en algún momento todo eso tiene que encajar en un marco único de trabajo. Y eso es tarea de grupo. Aunque uno escriba y los demás solo piensen.
¡Ay, que nos vamos! Bueno, el problema de los padres es otro problema. Pero el problema de las capacidades de los estudiantes sí es un problema profesional. Sí es mi problema. Yo tengo la obligación de ayudar a cada estudiante a desarrollar al máximo su potencialidad, sea la que sea. La que sea. Por eso yo en la escuela aquella en la que hice un departamento de orientación concluí que el problema no era el diagnóstico del chaval. El problema era que no sabe leer porque no se le ha enseñado. Es que ya... ¿Y qué? ¿Y qué? Enséñale. Probablemente se trataba de algún chaval con, entre comillas, menos capacidad que otros. Probablemente, pero tiene derecho a aprender igual que los demás. Y ese sí es un problema profesional. Y si no llega a ser ingeniero, no será por falta de capacidad, porque ingeniero tonto hay así, a punta pala. Adelante. Claro, es que, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y sin embargo también entiendo lo que dice el compañero, ¿eh? Ambas cosas son ciertas. Una asignatura pendiente de nuestra profesión es trabajar también con familias. En eso he insistido poco hoy. Se me ha escapado solo hacerlo. Pero trabajar con familias es muy importante. Dar cabida a las familias en la medida de lo posible es muy importante. La mayor parte de los talleres que yo he presentado aquí de pasada, en los colegios en los que he estado, en la Granja Escuela, luego en el Puerto de la Torre, etcétera, etcétera, la mayor parte de los talleres estaban asistidos por padres, padres voluntarios, padres que hacían en ese taller lo que sabían hacer porque era su trabajo o porque era su hobby, porque era su afición. Los padres pueden representar un obstáculo muy importante a nuestro trabajo, pero pueden representar un apoyo fundamental a nuestro trabajo. He tenido la suerte de conocer a padres más entusiasmados que sus propios hijos. No es tan difícil, no es tan difícil. Más. Adelante. Pero tú no te tienes que ir a trabajar. Ah, mira, se le ha ido el santo al cielo. Anda. Para mí la misión de profesor es que al final el alumno que esté enseñando sea mejor que sí, sea mejor, más listo, que aprenda más, que sea capaz de adaptarse a la vida y mejor que él. Pero como afrontas el problema cuando llegan profesores que no tienen eso, que no ven bien o que no se entusiasman viendo que el alumno que tiene delante es incluso más inteligente que él, es mejor y sabe comportarse mejor aprender. Eso yo doy clases particulares a niños y me ha pasado con los profesores que no toleran que el niño sepa más información de la que ella está dando. Mira, yo no sé resolver eso. Solo te puedo decir que procures que no te pase a ti. Si a cada uno de nosotros no nos pasa eso, ¡fua!, la cantidad de camino que ya hemos recorrido. Y por otra parte, lo único que se me ocurre es que en el caso de que sea posible, a ese profesor hay que meterlo en un grupo de trabajo como en otros profesores. Hay que influirle. Nosotros también, los profesores, también cambiamos nuestra forma de pensar, de ser, de sentir y de actuar en la interacción social, también. Luego, trabajando con otros, igual conseguimos algo de eso. Pero vaya, como norma general y única, que a ninguno de los presentes le pase jamás eso. Casi nada. Más. Es hora de la cerveza ya, advierto, ¿eh? Venga.
Sí. Sí, no sabes lo interesante que es lo que has dicho, porque además a mí me sugiere dos respuestas complementarias. Mira, primera respuesta. Igual que antes dije, nadie enseña a nadie, igual que dije eso, ahora digo, ni siquiera haciendo extraordinarios proyectos de innovación. Es decir, yo no garantizo que habiendo trabajado así, mis alumnos hayan aprendido lo que yo quería que aprendieran. No lo garantizo. De hecho, me he llevado muchos chascos a lo largo de mi vida. Muchos. ¿Sí? Segunda respuesta. Lejos de ser un inconveniente, el reconocer que después de 5 años haciendo una tarea, te estás gastando, te estás consumiendo, te empiezas a cansar, te empiezas a aburrir y te pesa, lejos de ser un inconveniente, es un acicate para decir hasta aquí, ahora otra. Tan distinta como sea posible, con elementos comunes, pero tan distinta como sea posible. Todas las experiencias en las que yo he estado trabajando, todas terminan gastándote. Todas. A mí, quiero decir, a mí. Pero eso no solo no es malo, sino que es hasta positivo llegar a reconocer que no aporto nada de verdadero valor porque me he cansado. Porque para mí ya se ha convertido en rutina lo que los 2 primeros años era también incierto, dificultoso, contradictorio. Ha dejado de serlo. La innovación ya no es tal. Mejor cortamos con ella y emprendemos otra. Y eso te alimenta y te realimenta y te realimenta y te realimenta. Y por eso puedes decir, estoy ilusionado todavía, mira. No sé si seguir mirando. Igual alguien levanta la mano todavía. Bueno, pues habéis sido muy amables, muy pacientes. Me lo he pasado muy bien otra vez y espero volver a veros en vuestro puesto profesional haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias.